Hola, soy Carlos Sedano, profesor investigador del Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara, y me da gusto darles la más afectuosa y calurosa bienvenida a la sesión número 9 del Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad. En la sesión de hoy contamos con la destacada presencia de una gran colega, la doctora Anaí Urquiza, que es profesora del Departamento de Antropología de la Universidad de Chile. Tiene maestría en Antropología y Desarrollo de la misma universidad y además un doctorado en Sociología de la Universidad de Múnich, Alemania. Experta en teoría de sistemas, sus áreas de investigación se concentran en la relación medio ambiente y sociedad, especialmente en vulnerabilidad hídrica, transiciones energéticas y relación ciencia-sociedad-gobernanza. Ha sido la encargada de la dimensión social en Chile sobre las opciones de mitigación para enfrentar el cambio climático y ha asesorado en diversas instancias temas de participación social, cambio climático y diálogos entre científicos y políticos. La pandemia del COVID-19 que hemos visto en seminarios anteriores y el fenómeno del cambio climático nos están demostrando de manera palpable y con mucha claridad cómo se ha escapado y se ha perdido la capacidad coordinadora de las estructuras sociales. Las universidades, no obstante, tenemos la responsabilidad de insistir y dar una y otra vez la señal de alarma, exhibiendo los límites que se presentan. En esta tesitura se encuentra la exposición que nos presenta el día de hoy la doctora Anaí Urquiza, con el título Riesgo y Resiliencia desde un enfoque sistémico constructivista. Esperamos que al final de su exposición tengamos preguntas, comentarios y por supuesto retroalimentación de parte de compañeros estudiantes, profesores, colegas e interesados en el seminario. Sin nada más que decir, salvo la admiración y estima personal y profesional que le tengo, le cedo la palabra a la doctora Anaí Urquiza. Carlos, encantada de participar en este espacio. Estoy muy contenta además de que tengamos la posibilidad de interactuar más, ¿no? Uno de los efectos colaterales positivos de la pandemia es que podemos interactuar más entre colegas latinoamericanos gracias a la virtualidad, así que espero que sea un aporte a lo que han estado generando ustedes. Bueno, como decía muy bien Carlos, mi trabajo ha estado orientado a los desafíos ambientales, ¿no? Los desafíos ambientales, pero desde un enfoque sistémico constructivista. O sea, parte desde la perspectiva de los sistemas sociales, desde el enfoque lumaniano, ¿no? Tradicionalmente, y desde ahí me aparece la preocupación por la coordinación en la sociedad hipercompleja, ¿no? O sea, en esta sociedad funcionalmente diferenciada, donde hay múltiples racionalidades que se superponen entre sí, donde además existen sistemas que se desarrollan con gran autonomía a nivel global y otros que están mucho más sujetos a los territorios, ¿no? Por ejemplo, la diferencia entre el sistema económico y el sistema político, las dificultades que implica esto para generar regulaciones, para enfrentar dilemas colectivos, por ejemplo. Me empezó a emerger a mí desde esa preocupación, ¿no? De la preocupación de la coordinación. ¿Cómo lo hacemos como sociedad para enfrentar estos grandes desafíos complejos, ¿no? que nos involucran a la sociedad en su conjunto? Entonces, ahí cuando hablábamos sobre eso, la principal desafío es donde dejaba en mayor evidencia las debilidades de coordinación en la sociedad contemporánea y el requerimiento de actuar colectivamente era, por ejemplo, cambio climático, ¿no? Donde es evidente que para poder controlar los gases de efecto invernadero, para poder generar condiciones de vida donde nos podamos adaptar a las nuevas condiciones climáticas, era necesario desde el mundo político, ¿no? Fuéramos capaces de tomar decisiones vinculantes frente a estos problemas complejos y considerando las diferentes escalas territoriales, ¿no? Desde lo local hasta lo global. Desde ahí el problema de coordinación aparece como protagonista en las investigaciones en las que hacemos y nos empezamos a centrar en el análisis de riesgo y de los desastres socionaturales, ¿no? Entonces nos preguntamos en diálogo con otros enfoques, asumiendo
no olvidar que les estoy planteando que partimos de un enfoque sistémico constructivista, o sea, profundamente lumaniano, ¿no? La comprensión de la sociedad contemporánea como funcionalmente diferenciada, con la problematización del observador, nada más, dentro de la generación de conocimiento. Y luego, en ese contexto, nos preguntamos cuál es el tipo de conocimiento que necesitamos para enfrentar estos riesgos, ¿no? Y cómo en la toma de decisiones, ¿no? Cómo diferenciamos el conocimiento científico de otras fuentes de conocimiento y qué rol tiene el conocimiento científico en estos contextos. ¿Por qué es tan relevante? Frente a cambio climático aparecía como algo muy evidente, ¿no? Teníamos grandes organizaciones científicas como el IPCC estableciendo la necesidad de generar nuevas medidas de mitigación, de control de los gases de efecto invernadero, porque estábamos poniendo en riesgo la viabilidad de la población en el largo plazo, y paralelamente se toman decisiones en el contexto político sin tomar realmente en cuenta estas indicaciones de la ciencia, ¿no? Entonces, ahí nos podemos preguntar, bueno, desde el enfoque sistémico constructivista entendemos también que hay diferentes formas de conocimiento. El conocimiento científico es una forma de conocimiento que cumple con sus propias estructuras, sus propias reglas. En cambio, hay otras formas de conocimiento más pragmáticas, podríamos decir, que operan con las lógicas de las diferentes racionalidades y que obviamente también en distintas escalas, de lo local a lo global. ¿Y por qué es importante considerar el conocimiento científico, ¿no? ¿Cómo lo diferenciamos el conocimiento científico de otra fuente de conocimiento? Y ahí obviamente hay toda una reflexión que no me voy a detener mucho acá, pero que me parece fundamental y después si tenemos la posibilidad de abordarlo sería genial, que tiene que ver con cómo la formulación del conocimiento tiene que ver, se relaciona con esta capacidad de acumular consenso de una comunidad, que es la comunidad científica, ¿no? A lo largo de los siglos, de los años, ir generando una perspectiva distinta que nos permite entender los fenómenos que suceden a nuestro alrededor de una manera especial que nosotros codificamos como verdad, ¿no? Pero paralelamente a eso, existe una serie de otras fuentes de conocimiento. Sobre todo cuando hablamos de cambio climático nos enfrentamos a esas fuentes de conocimiento locales también, ¿no? Que son fundamentales. Cuando una comunidad se tiene que adaptar al cambio climático, obviamente necesita la información que existe a nivel global, desde el punto de vista científico, sobre las proyecciones climáticas, las modelaciones que se hacen, qué es lo que va a enfrentar esa comunidad en el futuro, sobre tecnología, sobre las estrategias posibles, para poder mitigar los efectos, pero al mismo tiempo necesita considerar el conocimiento local, el conocimiento más pragmático del sentido común de cómo se ha vivido en esos territorios, cuáles son las formas de vida, qué es lo que es importante para esas comunidades, cómo se ha comportado ese ecosistema en particular. Entonces, por un lado vemos que es fundamental incorporar el conocimiento científico y al mismo tiempo de conocimiento, ¿no? Para lograr que se tomen decisiones más adecuadas. Y ese es un mundo de complejidad, ¿no? Porque por un lado necesitamos diálogo entre diferentes fuentes de conocimiento, entre diferentes racionalidades, y al mismo tiempo necesitamos que el sistema político tome decisiones sobre los territorios considerando este tipo de conocimiento y además lidiando con estructuras económicas, por ejemplo, que tienen alcances locales y globales, ¿sí? Y ahí aparece la gran pregunta por el territorio, ¿no? Que desde el punto de vista de los sistemas sociales no está tan abordado, y es bastante lógico porque Luhmann se separa, ¿no? De uno de los obstáculos epistemológicos que plantea, tiene que ver precisamente con el estar como atascado en la territorialidad para la comprensión de lo humano, ¿no? Y si bien hay todo un desarrollo para poder generar explicaciones más allá de la espacialidad y toda una discusión que no me voy a centrar ahora en eso, pero toda una discusión que tiene que ver con si es que el espacio es una de las dimensiones, una cuarta dimensión del sentido, o en realidad cuando hablamos de la dimensión objetual del sentido estamos hablando de esta dimensión territorial. Independiente de eso, ¿no? Que es una discusión que dejo entre paréntesis, desde el punto de vista más pragmático, mi preocupación por cómo nos hacemos cargo
de estos problemas integrales, ¿no?, que requieren la articulación entre diferentes sistemas, nos vemos en la obligación de hacernos cargo de esos problemas en un espacio determinado, ¿no?, y entender cómo se superponen unos a otros estas diferentes estructuras. Y por eso ponemos nuevamente en el foco de la reflexión teórica qué es lo que entendemos por territorio, ¿ya? Y desde el punto de vista sistémico-constructivista, cuando hablamos de territorio, nosotros decimos, bueno, en realidad en un territorio lo que estamos observando es el acoplamiento estructural entre diferentes tipos de sistemas, ¿no? Si bien están los sistemas sociales, que operan en un espacio determinado, al mismo tiempo también hay sistemas ecológicos que operan en ese mismo espacio. Y desde esa perspectiva, entre los sistemas sociales y los sistemas ecológicos, necesitamos entender cómo se relacionan entre sí, ¿no?, en un espacio y tiempo limitado. Y aparece también otro sistema que es descrito desde otras corrientes teóricas principalmente, pero que aparece como un elemento que tenemos que considerar, ¿no?, que podríamos llamarlo el sistema técnico, que donde se considera todo este tipo de elementos que van más allá de lo social, más allá de lo ecológico, y que en alguna medida condicionan la relación entre lo social y lo ecológico, donde estamos hablando de la tecnología, por ejemplo, o la infraestructura, que establece una forma de relacionar, ¿no?, y en alguna medida funciona como bisagra entre las operaciones sociales y las operaciones ecológicas, ¿sí? Entonces ahí, por territorio, nos establecemos, ¿no?, que al hablar de territorio lo que estamos haciendo es la observación de un acoplamiento estructural entre estos diferentes niveles, ¿no?, en un espacio y tiempo delimitado. Así también asumiendo que es una construcción, ¿no?, que seguimos hablando desde un punto de vista constructivista, no estamos diciendo que el territorio exista en sí mismo, sino que es lo que observamos, es una construcción significativa que la producimos en la comunicación social y que define un sistema observado operando a partir de posiciones, distancias e influencias en un tiempo delimitado. Entonces, en el fondo, es en un tiempo, en un espacio, donde hay ciertas estructuras que están interactuando entre sí. Podríamos decir que son unidades de orden mayor y que están delimitadas espacialmente a partir de las interacciones recurrentes que tienen entre sí, y que es posible identificar que emerge un dominio común de coordinación, ¿no? Hay ciertos niveles de emergencia donde las relaciones que se producen entre estas diferentes estructuras generan fenómenos que no son explicables por separado, ¿no? Y en ese contexto, nosotros estamos especialmente orientados en la comprensión de las relaciones, ¿no?, entre los grupos humanos, la tecnología, la infraestructura y sus entornos ecológicos, y a partir de eso, a partir de esas relaciones, tratar de entender cómo funcionan las interacciones, ¿no?, estos sistemas en ciertos territorios y espacios delimitados, observando tanto elementos sociales como no sociales acoplados entre sí y sus propiedades emergentes y capacidad autoorganizativa. Y aquí quiero poner un paréntesis. Yo no me atrevería a decir, y creo que no es pertinente hablar de que este sea un sistema cerrado, un sistema autopoyético mucho menos, ¿no?, sino que es observar un sistema, es la observación de un sistema en un espacio-tiempo delimitado, donde identificamos estructuras que responden a la dimensión ecológica, social y técnica, que operan con sus propias racionalidades, en sus propias autopoiesis, ¿no?, pero que al mismo tiempo interactúan entre sí, y nosotros podemos hacer el ejercicio de delimitarlo para observar su comportamiento y entender cuáles son las complejidades que hay de por medio, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, empezamos a hablar, sé que suena un poco enredado, ¿no?, pero lo planteo solo aquí en un público como este, porque me imagino que es más fácil de comprender, y porque aquí es importante que entendamos desde dónde estoy hablando. Y hablamos de sistemas sociotécnicos ecológicos. Le podemos poner otro nombre, pero es en el fondo la articulación de estos tres niveles. Y donde las organizaciones, ¿no?, tienen un rol muy importante, porque las organizaciones sociales que operan con sus propias lógicas son las que generalmente se construyen en torno a los sistemas técnicos y de infraestructura que están vinculados con
el contexto ecológico en particular, ¿no? Y ahí, frente a los sistemas técnicos ecológicos, para poder dialogar con la investigación que se estaba haciendo en estos temas en el mundo, ¿no? En diversas corrientes teóricas, empezamos a fijarnos en los conceptos de resiliencia, vulnerabilidad, riesgo, reflexividad, capacidad transformativa. Empiezan a aparecer como conceptos relevantes donde teníamos que definirlos a partir de este propio enfoque teórico, pero en diálogo con lo que estaba haciendo el IPCC, por ejemplo, o con lo que se estaba trabajando en riesgo de desastre, o con lo que se está trabajando en general en temas de transformaciones sociotécnicas. ¿Por qué? Porque asumiendo un punto de vista fundamentalmente constructivista, ¿no? Donde el conocimiento científico sigue siendo válido en la medida en que se usa y es útil, me parecía que era fundamental que este conocimiento sobre los territorios, como los acoplamientos que se generan entre sí, fuesen capaces de dialogar, ¿no? Con el conocimiento que se está desarrollando a nivel internacional desde diferentes ciencias, no solo desde las ciencias sociales, ¿no? O sea, nos salimos de ahí para poder generar aproximaciones más interdisciplinarias que nos permitieran entender los fenómenos territoriales. Y ahí tengo que decir que una de las grandes fortalezas de esto y de la posibilidad de hacer esta articulación tiene que ver con que gran parte de la investigación que está liderando las aproximaciones a los fenómenos climáticos, por ejemplo, tenía que ver con lo que venía de los sistemas socioecológicos que tiene este origen común, ¿no? De sistemas complejos adaptativos. Entonces no era difícil transitar entre los sistemas socioculturales y los sistemas socioecológicos para poder generar los puentes de articulación teórica y comprender de manera conjunta este tipo de conceptualizaciones. Entonces ahí proponemos hablar de territorio observando estos tres niveles, ¿no? Y obviamente para nosotros siempre es socioecológico, sociotécnico y sociocultural, porque si bien estamos observando, por ejemplo, la biodiversidad o estamos observando la tecnología, lo estamos haciendo desde la sociedad y por lo tanto todo lo que hablamos sobre ello está mediado por las estructuras sociales que nos permiten delimitar, observar algo, cómo se desarrolla en un contexto territorial. Y ahí el anclaje, ¿no? Como del espacio-tiempo es lo que hace la diferencia y utilizamos los recursos de estos diferentes enfoques teóricos para poder comprender y utilizar los hallazgos científicos que existen sobre el funcionamiento de los sistemas ecológicos, sobre el funcionamiento de las transiciones técnicas, ¿no? De sociotécnica, y por supuesto la comprensión del funcionamiento de la sociedad. Y bueno, decirlo en primera instancia no parecía tan complejo, pero tenemos que ir avanzando en ir formulando las herramientas que nos permitan observar con mayor detalle estos diferentes, empezamos a hablar como de dominios, ¿no? Que se superponen unos a otros y se relacionan entre sí, donde los dominios ecológicos y técnicos son mucho más fáciles de delimitar territorialmente, ¿no? Porque yo puedo diferenciar una cuenca, por ejemplo, y en la cuenca identificar las infraestructuras y la tecnología que está presente en esa cuenca. Y luego, cuando paso en la dimensión social, el identificar cuáles son, por ejemplo, los condicionamientos culturales, la memoria que tiene ese sistema social, cuáles son las expresiones de los diferentes sistemas funcionales que operan a nivel global en el territorio, las estructuras organizacionales que tienen una expresión en los territorios, pero que tienen además una relación con estructuras en otro nivel, hace que obviamente esto sea mucho más complejo. Entonces, en gran medida, la delimitación territorial la podíamos hacer desde lo ecológico, desde lo técnico, y desde ahí mirar cuáles son las expresiones sociales y culturales que se dan en los territorios. Yo insisto aquí que en ningún caso estoy diciendo que sea un sistema autopoyético el territorio, no me atrevería jamás a decir eso, pero sí es una construcción de observación, ¿no? De este sistema que podemos identificar territorialmente. Esto que está acá es solamente para darles un ejemplo de un ejercicio que hemos estado haciendo como para decir cuál es la ventaja que uno podría identificar de observar considerando estos tres niveles, ¿no?
una de las investigaciones, uno de los grandes problemas que tenemos en Chile tiene que ver con la escasez hídrica, ¿ya? Y la escasez hídrica, por el modelo que tenemos en nuestro país, se expresa de una manera bien particular, ya que nuestro modelo permite la sobreexplotación de los recursos en general, pero hídricos especialmente, porque tenemos un código de aguas donde dejan en manos del mercado la gestión de los recursos hídricos, y eso tiene como consecuencia que en el fondo obviamente los problemas comunes no están dentro de la lógica del mercado, ni tampoco las temporalidades más largas, y eso tiene obviamente un correlato con la sobreexplotación que es evidente. Y esta escasez es especialmente relevante en la zona central. Entonces tomamos, por ejemplo, una cuenca de la zona central, donde se superponen diferentes regímenes que viven en un mismo territorio. ¿De qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de régimen? Estamos hablando de una forma de articular estos dominios, ¿ya?, entre lo ecológico, lo técnico y lo cultural, que son distintas, ¿ya?, y que operan en un mismo espacio-tiempo. Entonces, por ejemplo, en una misma localidad nosotros tenemos agricultura campesina, ¿ya?, que es una agricultura de subsistencia, donde operan con rotación, por ejemplo, de plantaciones, con redes de reciprocidad entre las comunidades, con agua que la conciben más ligada a la tierra, utilizando el conocimiento local y tradicional de las localidades. Y si ustedes se fijan, todo eso que yo les estoy diciendo tiene un correlato, tiene ciertas estructuras sociales que lo sostienen, tiene también cierto tipo de tecnología que se utiliza y cierto correlato ecológico, ¿no?, de cómo opera ese tipo de operaciones sociales. Y paralelamente hay otro régimen que convive en el mismo territorio, ¿no?, que es un régimen agroexportador, donde tenemos grandes industrias, empresas que se dedican a exportar palta, por ejemplo, donde las plantaciones se trata de sacar el mayor provecho posible a la tierra que existe, a las condiciones climáticas, y al agua, obviamente teniendo el acceso a ella y profundizando, no sé si es que es pozo o aguas superficiales, profundizando su uso, haciéndolo cada vez más eficiente, funcionando con una lógica extractivista, ¿no?, donde la infraestructura y la tecnología son clave. La inversión y la infraestructura y tecnología permiten que el agua como bien privado, como se consigue como bien privado, sea mucho más eficiente, ¿no?, para producir lo que se quiere producir. Estos dos tipos de régimen, ¿no?, que uno podría decir como casi de caricatura, porque estamos extrapolando el argumento para entender la potencialidad que tiene estas herramientas teóricas, podemos identificar que son dos regímenes que se superponen entre sí. Y uno, desde el punto de vista como una mirada más externa, dice, claro, el régimen agroexportador es obviamente mucho más eficiente y está alineado con estructuras sociales más amplias, ¿no?, con el mercado globalizado, además en el fondo con organizaciones que operan más allá del territorio, ¿no?, que además utiliza el conocimiento científico y tecnológico, no el conocimiento local, pero desde el punto de vista ecológico es mucho más devastador del medio ambiente, ¿no?, porque tiene esta noción de los recursos ilimitados, no considera el conocimiento local, no sé, por ejemplo, donde sabe que ciertos territorios están sujetos siempre a sequía cíclica, entonces no es bueno sobrecargarlo porque el suelo se cansa, que son conocimientos más tradicionales y que resulta que son muy relevantes en ciertos ecosistemas. Bueno, entonces lo que hacemos con esto es observar cómo existen múltiples regímenes en los territorios que se superponen entre sí, y en esta superposición lo que vemos es un refuerzo, ¿no?, de cierto tipo de estructuras a partir de estructuras más generales y otro tipo de formas de vida, uno podría decir, que van en desmedro, que se están extinguiendo en algunos casos y que desde el punto de vista ecológico son mucho más viables, ¿ya? Y eso es parte de lo que tenemos que tratar de entender cuando enfrentamos grandes problemas de coordinación frente a fenómenos globales como el cambio climático. Ahora,
con esto de fondo, ¿no? Nosotros nos abocamos a tratar de investigar cómo enfrentar el cambio climático y nos dimos cuenta que dentro del contexto de cambio climático había una gran dispersión conceptual, ¿eh? Una gran dispersión conceptual. De hecho, el mismo IPCC había construido marcos conceptuales distintos en diferentes versiones de los reportes, lo que generaba muchas dificultades para acumular conocimiento, ¿no? Porque estábamos hablando, sabemos, el lenguaje hace que si es que entendemos cosas distintas y usamos el mismo concepto, finalmente la acumulación de conocimiento es mucho más complejo. Entonces, nosotros usamos el enfoque, la teoría de sistemas sociales, lo mañana, la distinción riesgo-peligro básica, para organizar esta conceptualización y a partir del orden de esa conceptualización poder dialogar con diferentes perspectivas. Obviamente la distinción base es riesgo-peligro, ¿no? Donde cuando hablamos de peligro le atribuimos al entorno la posible amenaza, ¿no? Y cuando hablamos de riesgo estamos identificando que las consecuencias de las acciones tienen que ver con el propio sistema, están del lado del sistema. Pero luego lo que hacemos, como son estas distinciones desde un enfoque constructivista, las replicamos para ir entendiendo diferentes niveles, ¿no? Y por ejemplo, cuando hablamos de vulnerabilidad en la conceptualización general de sistemas climáticos y de riesgos de desastre, vulnerabilidad refiere al sistema, ¿no? Y en cambio exposición refiere al entorno, en el sentido de que refiere a cómo el sistema se expone a una amenaza específica. Y bueno, fuimos haciendo eso con los diferentes conceptos que habían, y lo que hicimos fue ordenarlo de esta manera. Entonces, en alguna medida nos permitió articular múltiples conceptos, identificando, por ejemplo, que riesgo, el riesgo estaba compuesto por vulnerabilidad y exposición, ¿no? Donde vulnerabilidad refiere al lado interno del sistema y exposición refiere a cómo ese sistema está expuesto al peligro, que es la amenaza, ¿no? Y luego vulnerabilidad estaría compuesto por resiliencia y sensibilidad, donde la resiliencia tiene que ver con las condiciones del propio sistema y la sensibilidad de cómo esas condiciones se pueden ver afectadas cuando están expuestas a un peligro específico. Y luego en resiliencia, y aquí fue muy importante el aporte de la teoría de los sistemas socioecológicos, que viene de la línea de los sistemas complejos adaptativos, ¿no? Entendemos que cuando hablamos de resiliencia al menos estamos refiriéndonos a la capacidad de respuesta del sistema en un momento del tiempo, y la capacidad de adaptación, que refiere a cómo el sistema va aprendiendo de la exposición que ha tenido y de la sensibilidad que ha presentado antes frente a amenazas de amenazas externas, ¿no? Y la capacidad de respuesta, por último, estaría compuesta por flexibilidad y memoria, donde flexibilidad refiere a cuáles son las condiciones de diversidad, de conectividad, de robustez del propio sistema, y memoria está refiriendo a la capacidad de aprendizaje del sistema sobre sus propias, y lo que va recordando, memoria en el concepto muy lumaniano, ¿no? de ir acumulando y la disponibilidad de sentidos, ¿no? en un contexto específico. Entonces, cuando hablamos de resiliencia, en este contexto, en este enfoque conceptual donde articulamos con las diferentes perspectivas de las teorías de los sistemas ecológicos, ¿no? Hablamos de resiliencia como una disponibilidad generalizada en el sistema para activar cambios estructurales en diversos ámbitos internos en pro de mantener su viabilidad. Entonces, un sistema es viable cuando es capaz de mantener su organización mediante cambios en su estructura. Y ahí aparece como fundamental, ¿no? La capacidad de los sistemas de cambiarse a sí mismos, de transformarse para lograr mayor flexibilidad, ¿no? Y a partir de esa flexibilidad soportar mejor las amenazas del medio ambiente. Lo que aparece, obviamente yo sé que estoy hablando como de titulares nomás, podríamos profundizar en cada uno de estos ámbitos, pero eso parece crucial cuando estamos hablando de adaptación frente al cambio climático. Una de las cuestiones clave es que no podemos predecir exactamente qué es lo que cada territorio va a enfrentar. Entonces lo que necesitamos es que los territorios tengan la flexibilidad suficiente, identificando las amenazas, ¿no? Para poder sortear de mejor manera las diferentes amenazas a partir de sus condiciones de diversidad, redundancia, conectividad. Y ahí
la memoria del sistema, que es la capacidad para procesar la información, para poder recordar y olvidar, ¿no? La típica distinción, y mantener las posibilidades de respuesta frente al entorno aparece como crucial, porque es lo que permite generar la capacidad adaptativa que refiere precisamente a esta transformación del sistema. Hay una gran discusión, ¿no? en la literatura. Uno podría decir que hay dos grandes focos a partir de los cuales se entiende resiliencia. Uno es desde un punto de vista más predictivo y otro más expresivo, ¿no? Cuando hablamos de la perspectiva más expresiva se habla de resiliencia como las manifestaciones de la resiliencia, que es cómo reacciona un sistema. El sistema es capaz de planificarse, de adaptar, de absorber, de recuperarse frente a una amenaza específica, o cuando hablamos desde el punto de vista predictivo, que es cómo el sistema, cuáles son las condiciones que tiene que tener un sistema para poder actuar resilientemente, ¿no? Y para eso lo que hicimos fue utilizar mucho la investigación que existe en los sistemas complejos adaptativos, los sistemas socioecológicos, donde, y esto es muy del enfoque sistémico, ¿no? Lo que hacemos es aprender cómo funcionan ciertos sistemas, en este caso los ecológicos, donde hay muchísimo más análisis y registro de cómo los sistemas ecológicos reaccionan frente a las diferentes adversidades, y a partir de la importancia de ciertas estructuras, de ciertos tipos de aprendizaje, comportamientos en los sistemas ecológicos, nosotros podemos también visualizar cómo los sistemas sociales pueden actuar, pueden reaccionar mejor, o sea, pueden tener mejores condiciones para reaccionar frente a esta adversidad. Entonces, en ese diálogo con los enfoques socioecológicos, no solamente incorporamos la comprensión de cómo operan los sistemas ecológicos, ¿no? Sino que además de comprender eso, incorporarlo en la comprensión del territorio, utilizamos también los avances en los sistemas ecológicos para entender ámbitos de los sistemas sociales en relación a amenazas ambientales. Entonces, por ejemplo, lo que hacemos acá es ordenar conceptualmente lo que se venía trabajando en el IPCC, incorporar los elementos que se habían, en alguna medida habían quedado en la opacidad, y en el fondo dialogar directamente con ellos, ¿no? Para poder ir generando conocimiento que pueda ser incorporado en la generación de investigación interdisciplinaria en temas de cambio climático, y al mismo tiempo que pueda dialogar con la investigación de las ciencias sociales desde el enfoque sistémico constructivista, ¿no? Y aquí, con esto, con este marco conceptual, ¿no? Les recuerdo, primero vimos cómo entendíamos el territorio con estos diferentes dominios que se acoplan entre sí, luego la importancia de riesgo y resiliencia, y ahora voy a hacer un foco en la discusión sobre las capacidades sociales que tenemos para enfrentar amenazas de gran envergadura como lo es el cambio climático, la pandemia, etcétera. Y donde a partir de la misma investigación que existe a nivel internacional sobre estos temas, podemos identificar vulnerabilidades institucionales para enfrentar los riesgos, ¿no? Por ejemplo, insuficiente información, fragmentación en las disciplinas y en las comunidades epistémicas, que uno dice, bueno, uno de los grandes problemas es que no somos capaces, nos cuesta muchísimo trabajar interdisciplinariamente, y por lo tanto la información está hiperfragmentada, y cuando se tienen que tomar decisiones basadas en conocimiento científico, es muy difícil hacerlo porque el conocimiento científico no dialoga entre sí. Además de eso, tenemos muy poco conocimiento sobre las condiciones locales, ¿no? Que eso es un poco lo que, sobre todo en países como los nuestros, en Latinoamérica, tenemos mucha debilidad en la generación de conocimiento, y no tenemos estructuras que faciliten la incorporación del conocimiento local en la toma de decisiones, ¿no? Solemos ignorar el conocimiento local, el conocimiento tradicional, e importar el poco conocimiento que existe desde el punto de vista científico, si es que para la toma de decisiones, o si no, se opera más bien con lógica, solamente con urgencias políticas. Entonces, además de eso, visualizamos en nuestros países una gran fragmentación, ¿no? Fragmentación que es parte de esta hipercomplejidad, pero que con pocos mecanismos de coordinación intersectorial,
interinstitucional, debilidades en los planes y las regulaciones, las estrategias de adaptación, en la mayoría de los casos son declaraciones de buenas intenciones, y por supuesto también con grandes debilidades en la capacidad de participación de las comunidades locales en las decisiones de sus propios territorios, lo que parece como algo muy contraproducente cuando hay que tomar, y esto es súper, está en el core del problema del riesgo-peligro, ¿no? Que en el fondo es, necesitamos que las comunidades tomen decisiones sobre sus territorios, considerando el conocimiento que hay para poder proyectar los riesgos, ¿no?, que tienen, y con eso tomar las mejores decisiones posibles para proteger a las comunidades. Y para eso hay que tener una serie de condiciones, ¿no? La capacidad de tomar decisiones, la capacidad de acceder a información, tanto científica como local, la capacidad de tomar decisiones de largo plazo. Y todas estas son vulnerabilidades institucionales, uno podría decir, que hacen que sea muy distinto enfrentar amenazas como el cambio climático, como la pandemia, ¿no?, en países como los nuestros, en comparación con los países, entre comillas, desarrollados, que cuentan con mucha más información y estructuras institucionales, estructuras organizacionales en el Estado que les facilitan la toma de decisiones de largo plazo. Y esto como para también dialogar con ustedes sobre propuestas, ¿no?, para no quedarnos solo en ciencias sociales, y sobre todo cuando uno trabaja con estos enfoques más sistémicos constructivistas, en realidad quedarnos solo en el análisis y en el diagnóstico no hay ningún pecado, ¿no? Al contrario, eso también permite generar muchísima información, y desde alguna perspectiva uno podría decir que somos un poco más cuestionadores del conocimiento más normativo, ¿no? Sin embargo, cuando estamos hablando de este tipo de problemas, que afectan a millones de personas y que afectan la calidad de vida, y vemos grandes déficits en la comprensión del fenómeno, no es posible, desde mi perspectiva, ponernos en una posición tan aséptica cuando nos metemos en estos temas. Porque vemos la urgencia de generar, visualizar estrategias para reducir estos problemas de coordinación, para poder potenciar nuestras propias capacidades y proteger a la población más vulnerable. Y ahí, claro, cuando hablamos de resiliencia, no podemos olvidar que estamos hablando de una dimensión normativa importante, ¿no? Cuando hablamos de resiliencia es cómo mantenemos, cómo logramos que los sistemas sociales sean viables en el tiempo, ¿no? Y en eso tenemos siempre que decidir qué es lo que se mantiene y qué es lo que se transforma, porque te tienes que transformar para mantenerte, o sea, no tenemos otra, tenemos que transformarnos para poder mantenernos adaptados en el fondo a las condiciones climáticas que están cambiando. Y ahí, ¿qué es lo que transformamos y qué es lo que mantenemos? Es una dimensión político-normativa que no es solo científica y que tiene que estar sobre la mesa y dialogarse y discutirse con las comunidades, con los tomadores de decisiones. Y en paralelo a eso, explorando modalidades de gobernanza que sean más apropiadas para poder reducir estas vulnerabilidades institucionales, que tengan mayores posibilidades de lograr que los regímenes que veíamos antes se equilibren de una manera en que la población vulnerable no sufra las consecuencias y que al mismo tiempo los regímenes que se instalen sean viables ecológicamente, ¿no? Aparece el concepto de gobernanza policéntrica. Gobernanza policéntrica muy en diálogo con lo que Elinor Ostrom propone, que es un premio Nobel de Economía de hace algunos años, que trabaja mucho con la gobernanza de los comunes, ¿no? Y cómo las diferentes formas institucionales de gobernar, de tomar decisiones frente a los recursos, permite proteger los ecosistemas y que éstas sean viables en el tiempo. Pero al mismo tiempo vinculado con el enfoque de resiliencia socioecológica, ¿no? de los enfoques de sistemas complejos adaptativos, donde hay un concepto muy interesante que es panarquía, donde se observan cómo se relacionan diferentes niveles y a partir de la recursividad de sus procesos, cómo se influyen mutuamente y la necesidad de dejar ciertos niveles de autonomía a nivel local, pero al mismo tiempo regulaciones en escalas nacionales y globales. Además de eso, articulado con la noción de
de sociedad policéntrica de Luhmann, ¿no? O sea, no solamente considerar que desde el punto de vista vertical existen diferentes lógicas, diferentes prioridades desde lo local, a lo regional, lo nacional, lo global, sino que además en cada uno de esos niveles está la racionalidad económica, política, jurídica, está la diferenciación funcional expresada, y eso es parte de la complejización, ¿no?, de los procesos de toma de decisiones. Entonces, ¿cómo hacemos? La gobernanza policéntrica nos pone frente a la pregunta de cómo logramos un equilibrio entre la autonomía y la homogeneización, ¿no? O sea, necesitamos coordinación entre estados, necesitamos transnacionalización en el sentido de poder tener ciertas estructuras que nos permitan tomar decisiones a nivel global para poder controlar el efecto que tenemos en el medio ambiente en nuestro planeta, ¿no? Y de esa manera que mantener viable nuestra existencia en el planeta. Y con esto no me refiero solo al cambio climático, sino que a los problemas de biodiversidad, por ejemplo, o la contaminación de los océanos, etc. Pero además, al mismo tiempo, necesitamos una coordinación entre la gobernanza global, la gobernanza nacional y la gobernanza local, porque las realidades de los territorios requieren posibilidades de toma de decisiones en los territorios, pero al mismo tiempo necesitamos que las decisiones que se toman en los territorios consideren estas regulaciones globales para poder hacer viable, porque en el fondo las decisiones se toman en los territorios y necesitamos que en el mundo lleguemos a la carbono neutralidad, por decirlo como extremando el argumento, ¿no?, con un ejemplo concreto. Entonces, por lo tanto, no podemos dejar que autónomamente se tomen decisiones que vayan en contra de la viabilidad del planeta en su conjunto. Y al mismo tiempo, en esas diferentes escalas, ¿no?, de lo local, nacional, regional, global, necesitamos la articulación entre las diferentes racionalidades. Es evidente que la racionalidad política ha perdido posibilidades de generar regulaciones y estructuras que permitan que la comunicación económica sea viable considerando estos desafíos ambientales, y es algo que en alguna medida hay que recuperar, pero sin dejar de olvidar que tenemos autonomía, sí, operan las autonomías funcionales, obviamente con mayor o peor medida, con niveles de corrupción, de desigualdad, todo eso lo podemos discutir, ¿no? Pero estamos hablando como a nivel genérico. Hay un horizonte de coordinación de racionalidades que es necesario abordar, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos para lograr que la política vuelva a ser capaz de influir en lo económico y lo científico con miradas de más largo plazo, con la posibilidad de proteger el bien común, las decisiones colectivas? ¿Cómo generamos espacios de participación, espacios de deliberación, ¿no?, que es algo que se ha trabajado mucho en el enfoque de sistemas sociales, que favorezcan esta... Sabemos que desde acá no estamos aspirando a llegar al consenso, sino que a coordinaciones, ¿no?, coordinaciones que sean más efectivas, asumiendo los disensos, asumiendo las diferencias, pero que permitan lograr coordinarnos socialmente para enfrentar estas amenazas más generales que no pueden ser resueltas por cada uno de los sistemas en particular. Entonces, y con esto voy cerrando, ¿no? Cuando hablamos de gobernanza policéntrica estamos hablando de estos dos niveles de policentrismo, del policentrismo a nivel vertical, ¿no?, con donde están estos diferentes niveles, y al nivel horizontal, donde están las diferentes racionalidades que operan y que en alguna medida hay que articularlas entre sí, y que nos pone el desafío de generar arreglos institucionales que sean más robustos, que sean innovadores y adaptativos, ¿no?, que al mismo tiempo sean capaces de irse transformando a sí mismos con la velocidad que tienen las transformaciones que hoy día estamos enfrentando en el mundo. Sin duda, la racionalidad y la reflexividad en la racionalidad de los diferentes sistemas aparece como algo fundamental para poder favorecer esa coordinación. Yo creo que las ciencias sociales ahí tenemos un tremendo rol, ¿no?, en visibilizar estas estructuras que operan en la sociedad y favorecer la comprensión de los propios sesgos, el diálogo con otros, ¿no?, así como favorecer la generación de estructuras que permitan ciertos niveles de autonomía y de innovación, respetando el conocimiento local y utilizando el conocimiento científico internacional, ¿no? Entonces,
Cuando hablamos de gobernanza policéntrica, y esto lo podemos profundizar después si quieren, pero estamos hablando tanto de una perspectiva descriptiva como una de perspectiva prescriptiva, ¿ya? Tampoco quiero invisibilizar aquí que hay una dimensión prescriptiva que está presente. Entonces podemos usar el modelo de gobernanza policéntrica para hacer un análisis de qué tipo de gobernanzas tenemos, cómo responden, si tenemos la posibilidad de que los múltiples centros tomen decisiones, qué procesos de cooperación, competencia y conflicto, cómo se resuelven los conflictos, qué vínculos existen entre las diferentes escalas, cuál es la capacidad adaptativa que tienen las diferentes estructuras. Y eso nos puede servir para hacer diagnósticos de cómo se están tomando decisiones en los territorios, pero por otro lado también podemos desde un punto de vista más prescriptivo y potenciar, ¿no? Espacios de participación, enlaces cruzados, mecanismos de liberación y aprendizaje, desarrollo de mecanismos formales e informales para resolución de conflictos, ¿no? Y donde se encuentren las diferentes posiciones, las necesidades de establecer estrategias para incorporar el conocimiento local y para que las comunidades puedan tomar decisiones sobre sus territorios. Generar posibilidades de experiencia y aprendizaje, porque también esto no puede ser rígido, ¿no? Sino que son tan diversos los niveles de complejidad, o sea, los niveles de problemas que tenemos y el nivel de complejidad al que se enfrenta, que necesitamos que tengamos la posibilidad de experimentar y construir innovaciones en los diferentes contextos y aprender de esas innovaciones para poder ir transformándonos socialmente. Por eso que hablamos de desarrollo de arreglos institucionales que sean más robustos, innovadores, adaptativos, que promuevan la confianza desde el punto de vista muy lumaniano, ¿no? Para superar los dilemas de cooperación organizacional, ¿no? Y con eso termino, obviamente, con las ganas de conversar con ustedes, y por suerte creo que dejé tiempo suficiente. Excelente, extraordinario. Tú, como siempre, sorprendiéndonos a todos, generando siempre pensamiento, reflexión. Extraordinario. Ese análisis que haces de las formas, de la plausibilidad teórica, de la fundamentación epistemológica, es muy, muy fuerte. Casi merecería otra sesión especial contigo para hablar solamente de eso. Las muestras de evidencia empírica que nos das son extraordinarias. Anaí, muchísimas gracias. Hay varias preguntas. Ya pues, esa es la parte más entretenida en realidad, así que vamos. Eder Domínguez dice: doctora Anaí, ¿cómo logra hacer compatibles las teorías de los sistemas adaptativos y la tesis de la evolución que Luhmann sigue, según la cual los sistemas no solo se adaptan a su entorno, sino que también cambian y modifican su entorno para adaptarse a sus propias preferencias? Voy respondiendo al tiro, ¿verdad? ¿O no? Fíjate que ahorita es la única pregunta que tenemos, y es que después de tu exposición no es fácil preguntar. Pedro JB te dice: felicidades, extraordinaria explicación. Hay otra pregunta que acaba de entrar. Estimada doctora Anaí, tu investigación es muy estimulante y tu presentación es brillante. Mis preguntas serían: ¿cuáles fueron los desafíos de utilizar el concepto territorio y adaptarlo a la investigación con el pensamiento sistémico, dada la discusión sobre el espacio o la noción de región? Por otro lado, ¿cómo manejar el disenso entre conocimiento local e internacional para la toma de decisiones? Muy bien. Ya. Parto, seguramente ahí van a aparecer más y damos otra vuelta. La articulación entre los enfoques de sistemas adaptativos y sistemas sociales, sin duda siempre son complejos, ¿no? Porque uno podría decir, son dos líneas teóricas distintas que tienen como troncos comunes, lo que facilita el diálogo, pero a pesar de que tienen troncos comunes, tienen desarrollos distintos y sobre todo la dimensión más constructivista, ¿no? Y reflexiva del enfoque de los sistemas sociales, donde hay una problematización desde donde se está observando y se asume la arbitrariedad de la misma distinción del sistema-entorno, ¿no? O sea, asumiendo de que es una distinción que se utiliza para observar, hace que la compatibilidad con los sistemas complejos adaptativos no sea simple, a menos que la hagamos desde los sistemas sociales. O sea,
siendo muy lubaniana, ¿no? Diciendo, efectivamente, cuando estamos hablando desde un enfoque epistemológico constructivista, decimos, nosotros utilizamos la distinción sistema-entorno, y a partir de esa distinción sistema-entorno empezamos a construir una teoría que nos permite explicar la sociedad. Y en esta teoría, por ejemplo, tenemos la dimensión social, la dimensión temporal, la dimensión objetual, donde están estas distinciones base, ¿no? Sistema-entorno, pasado, futuro, alter ego, y toda la construcción teórica que se genera a través de ello. Entonces, pero esas distinciones son arbitrarias, son distinciones que se generan, se deciden en un momento para ir construyendo conocimiento, y en la construcción de conocimiento aparecen como distinciones viables de explicar, ¿no? Funcionan. Entonces, lo que visualizamos era que cuando nos enfrentábamos a los problemas ambientales, no solamente teníamos que observar lo social, sino que también teníamos que observar lo ecológico y la relación entre lo social y lo ecológico, y ahí también aparece lo técnico, ¿no? Y en ese contexto, los avances desde la perspectiva de los sistemas complejos adaptativos y la teoría de los sistemas socioecológicos eran muy enriquecedoras, sobre todo los enfoques de resiliencia, por ejemplo. Entonces, hicimos el puente, pero desde las ciencias sociales, o sea, asumiendo que no estamos hablando de sistemas que necesariamente existan, sino que es lo que podemos observar con las distinciones que tenemos, y que obviamente estas distinciones se realizan desde lo social, con las limitaciones que tienen la generación de conocimiento en la ciencia. No sé si me explico, ¿no? O sea, el mismo enfoque sistémico constructivista nos entrega las herramientas para articularnos con otros enfoques, pero obviamente no utilizamos los desarrollos teóricos de los sistemas complejos adaptativos de la misma manera como se utilizarían como se utilizan desde sus propios enfoques, ¿no? Porque los tomamos desde un enfoque constructivista. Y esto lo voy a vincular con la segunda pregunta que me hicieron, ¿no? De los desafíos de entender el territorio. La razón por la cual hicimos ese esfuerzo de articulación con estos otros enfoques, es porque nos enfrentamos a las dificultades del enfoque de los sistemas sociales para entender los territorios. O por supuesto que está este obstáculo epistemológico, ¿no? de esta diferenciación, o sea, de esta necesidad de alejarse de la comprensión de lo social desde un punto de vista regionalizado, ¿no? Y desde ahí se le baja muchísimo ¿cómo se llama? La importancia al espacio. Y de hecho yo no soy de la línea que lo he escuchado en algunos contextos, ¿no? De crear otra dimensión, o sea, de poner como la dimensión del sentido a través del espacio y a partir de eso observarlo, sino que más bien es decir, cuando estoy observando un territorio, en la dimensión objetual, mi dimensión objetual del territorio, en mi dimensión objetual del territorio, el espacio es relevante. ¿Ah? Pero es un sistema que yo estoy observando, no es un sistema que yo asuma que tiene alguna complejidad, o sea, algún nivel de autopoiesis, por eso que también les reforcé eso, ¿no? Sino que es una observación, es la distinción de un sistema que yo estoy haciendo, y en ese espacio, ¿no? En ese espacio-tiempo, porque ojo, también es un tiempo delimitado, yo estoy observando interacciones entre lo ecológico, lo técnico y lo social. Pero es una construcción. No es más que eso, por eso tampoco me muevo de ahí. Y la necesidad de incorporar estas distinciones es para poder explicar mejor las relaciones y cómo se puede interactuar de mejor manera entre lo social y lo ecológico. En alguna medida es como tratar de incorporar desde lo social mejorar la capacidad de observación de lo social sobre su propia relación con el entorno. Esto también es bien recursivo, ¿no? Porque en el fondo, no sé si se acuerdan cuando hablamos de memoria, en la memoria lo importante es la capacidad del sistema para poder retener y olvidar, ¿no? Pero también como mantener esta capacidad de autoobservación y de entender cómo se ha relacionado con el entorno. Desde el enfoque de los sistemas complejos adaptativos se utiliza ese concepto, pero desde el enfoque lumaniano estamos hablando de memoria más bien como todo esto disponible, ¿no? Y posible como reserva del sistema para entenderse a sí mismo.
Entonces, el esfuerzo que hacemos acá es lograr que dentro de esa misma capacidad de observación del sistema se entienda mejor la relación que tiene con su entorno ecológico. Y en ese esfuerzo de que el sistema entienda mejor su relación con el entorno ecológico, incorporamos las herramientas que se han generado para comprender ese entorno ecológico, en el fondo. Pero tampoco es más que eso. Y la pregunta sobre el disenso es un tremendo desafío que sin duda no tiene respuestas correctas, en el sentido de que nunca va a ser perfecto. Obviamente no estoy pensando en que vamos a llegar a un consenso, ni que vamos a lograr una articulación perfecta. Siempre va a haber observadores donde se van a identificar como consecuencias negativas de lo que se está haciendo, o se van a observar injusticias en cómo se favorecen ciertos tipos de conocimiento y otros, y eso creo que es parte de lo que hay que asumir, ¿no? Como la mantención constante de la crisis, de la observación de crisis en diferentes contextos. Sin embargo, creo que al menos el mejorar la capacidad de observación del sistema, en el sentido de la capacidad de tematizar diferentes conocimientos sobre lo que está sucediendo en ese contexto y sobre cómo ha sido la relación con el entorno, esa mayor diversidad de información genera mejores posibilidades de tomar decisiones, ¿no? Aunque siempre van a poder ser cuestionadas, siempre van a poder ser observadas, siempre va a ser considerado injusto desde un lado o desde otro, pero creo que es fundamental generar las condiciones para que conviva mayor diversidad de conocimiento, porque el conocimiento científico es limitado, ¿no? Sabemos que el conocimiento científico es limitado y que observamos lo que podemos observar, nada más. Y como observamos lo que podemos observar, bueno, cuando se toman decisiones sobre los territorios, no solamente se pueden tomar con el conocimiento científico, que tiene sus propias limitaciones, sino que a eso debiésemos ser capaces de incorporar también el conocimiento local con sus propias limitaciones, ¿no? Pero que en diálogo podríamos tener una racionalidad más amplia, podríamos decir. Gracias a la doctora Liliana Ramírez Ruiz por estas últimas dos preguntas. Hay una pregunta de Pedro JB que dice, ¿cuál es el rol de los sistemas psíquicos cuando el COVID-19 o la pandemia vulnera su propia existencia? El rol del sistema psíquico. No sé si estoy entendiendo bien la pregunta, pero a mí me parece que el tema de COVID propiamente tal es muy interesante desde el punto de vista de la indiferencia hacia los cuerpos, ¿no? Y de hecho es bien dramático pensar cómo nos acostumbramos a los miles de muertos diarios y empezamos a seguir con nuestra vida, ¿no? Se pasan a ser la indiferencia frente a cómo se afectan los propios cuerpos y cómo la capacidad que tiene el sistema, la misma organización, ¿no? Del sistema funcionalmente diferenciado, la gran capacidad de ser indiferente a lo que sucede con su entorno relevante, que es central, que son los sistemas psíquicos y los cuerpos a los que están vinculados, ¿no? Me parece que es muy dramático y es una de mis mayores preocupaciones frente a estos otros problemas, una de las razones por las cuales me había abocado a estos otros problemas globales, como el cambio climático, ¿no? Que es un proceso mucho más lento, en la pandemia lo vemos más brusco, pero que tiene que ver con la capacidad que tiene nuestra forma de organización social de ser indiferente a las adversidades que sufren ciertos cuerpos. Y en ese contexto, los sistemas psíquicos, yo la verdad trato de no hablar mucho de los sistemas psíquicos porque con suerte logro entender algo de lo que pasa en mi cabeza, no tengo ninguna expectativa de tratar de entender lo que pasa en la cabeza de los demás. Pero sí me parece que el vivir en un mundo que es capaz de ser totalmente indiferente a lo que a ti te sucede, nos pone también en una situación existencial muy compleja. Yo creo que en Latinoamérica vamos a pasar mucho tiempo viviendo los coletazos de esta pandemia. Quizás no tanto por la
por la magnitud de la cantidad de gente que se enferma, sino que por lo que simbólicamente significa. Bueno, y para qué decir todos los problemas de exclusión social que se vinculan a las crisis que conllevan la misma pandemia, pero lo que simbólicamente significa la indiferencia, ¿no? Creo que no era casualidad los estallidos sociales que estábamos viviendo en diferentes lugares de Latinoamérica y del mundo en general, donde nosotros en el caso chileno fue muy, muy evidente. Estamos cumpliendo un año, de hecho, esta semana del estallido social en nuestro país, que es como esto de el sistema es indiferente a esa exclusión, ¿no? Es indiferente hasta que esa misma exclusión va generando una crisis que es invisible al sistema y en algún momento eso explota. Y eso nos pasó con los estallidos sociales. Yo creo que la pandemia va a profundizar y nos va a pasar después también con un desapego y un cuestionamiento a estas formas sociales que son indiferentes al sufrimiento humano. Nos va a pasar con el cambio climático si no somos capaces de observarlo, y por eso mi preocupación por generar condiciones en la sociedad para que observe mejor lo que está haciendo, ¿no? Y cómo las consecuencias que tienen las organizaciones sociales que tenemos, que tienen en el medio ambiente, que tienen en las personas, que tienen en los cuerpos. Y creo que hay muchísima investigación que debiésemos ser capaces de hacer y de generar las alertas. Yo creo que en ciencias sociales no hemos generado las alertas suficientes. No. Gustavo Bravo tiene una pregunta similar. Dice, doctora Naim, ¿qué opinión le merece el uso de concepto resiliencia en temas de carácter psicológico que parecen centrarse solo en el individuo? Y si su tesis se diferencia con esta apuesta, que incluso llega a colarse en espacios como la autoayuda. La verdad es que resiliencia es un concepto sistémico que se ocupa y no tiene por qué tener limitaciones para ser ocupado en diferentes niveles, ¿no? Podemos hablar de resiliencia ecológica, de resiliencia psicológica, de resiliencia social, pero también podemos hablar de resiliencia, y de hecho el origen del concepto de resiliencia viene de la materialidad, ¿no? De la capacidad de ciertos materiales de resistir. Yo no le veo problema con eso, y también porque no es ninguna panacea. O sea, de hecho, cuando hablamos de resiliencia socioecológica, hay que tener, por eso en un momento yo decía, hay que tener mucho cuidado porque tiene una dimensión político-normativa que es fundamental, y es que qué es lo que se mantiene y qué es lo que se conserva. Y eso no es algo que se pueda definir científicamente, es algo que tienen que definir los propios el sistema político, ¿no? En el fondo, desde lo social, desde cómo tomamos las decisiones colectivamente, tenemos que decir qué es lo que conservamos y qué es lo que transformamos. Entonces, obviamente la utilización del concepto de resiliencia en los diferentes contextos tiene múltiples consecuencias, ¿no? Y no es ninguna panacea, ¿no? De hecho, uno podría decir que la resiliencia del sistema económico capitalista puede ser uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Que se reinventa todo el tiempo y puede ser indiferente a las transformaciones más profundas que se requieran porque es capaz de irse cambiando, ¿no? Y si uno lo mira desde un punto de vista más amplio a nivel de la sociedad, esa resiliencia del sistema capitalista nos puede llevar ¿cómo se llama? El colapso sistémico general, ¿no? Que ya no seamos capaces de mantenernos como especie debido a que este sistema opera con esta noción de recursos ilimitados hasta cuando ya explota. ¿Me explico? Entonces el concepto de resiliencia en particular no es necesariamente bueno, ¿no? Sino que hay que ver cuándo se usa y para qué nos sirve. En el caso de lo que nosotros lo usamos es para tratar de identificar cómo las comunidades pueden vivir de mejor manera en los contextos ecológicos en los que habitan, ¿no? Y para eso hablamos de resiliencia en el sentido de resiliencia socioecológica, ¿no? Incorporando cómo está la articulación entre las estructuras sociales, técnicas y ecológicas pueden lograr ser viables en el tiempo, ¿no? Y eso implica generar autotransformaciones. Pero bueno, en psicología obviamente también hay un montón de usos distintos,
y yo creo que depende de qué es lo que se pretende hacer con ello, ¿no? No necesariamente es bueno. Paola Mochela, excelente exposición, brillante. Te pregunta, ¿cómo articular conocimiento local si no se es escuchado? Te lo pregunta desde San Luis, Argentina. No se puede. Por eso que desde mi perspectiva es una debilidad institucional, ¿no? Nosotros debiésemos ser capaces, en Latinoamérica sobre todo, por la diversidad cultural y territorial que tenemos, debiésemos ser capaces de generar estructuras de gobernanza que estén obligadas a escuchar el conocimiento local. No lo podemos, hoy día no existe eso. En muy pocos lugares hay espacios donde las comunidades locales tienen la posibilidad de plantear sus propios conocimientos. Hay todo un esfuerzo de valoración del conocimiento local, de nuestras culturas tradicionales que debiésemos potenciar para que efectivamente el conocimiento local sea relevado. Paralelamente necesitamos mucha mayor humildad del conocimiento científico y técnico, ¿no? El asumir las limitaciones del conocimiento, que desde el enfoque lumaniano para nosotros es súper evidente, porque lo tenemos como en el origen de la perspectiva lumaniana está el asumir sus propios límites, pero eso no es algo que sea extendido desde el punto de vista científico y por lo tanto genera mucha resistencia a ponerse en un nivel equivalente a otras formas de conocimiento. Entonces, por un lado hay que valorar más el conocimiento local, tenemos que lograr mayor humildad en el conocimiento científico en general y finalmente generar las estructuras de toma de decisiones que estén obligadas a considerar el conocimiento científico. O sea, perdón, el conocimiento local. También el científico, porque en realidad muchos de nuestros países ni siquiera se considera el científico, pero considerar ambas fuentes de conocimiento. Ahí la participación hay que tener ojo, hay algunos tipos de participación, de modelos participativos donde se releva especialmente esto, ¿no? Cuando estamos hablando de participación sustantiva, ¿no? Que es como relevar diferentes perspectivas para tomar decisiones. En ese relevar diferentes perspectivas estamos incorporando diferentes fuentes de conocimiento, pero tienen que ser estructuras de toma de decisión reguladas, ¿no? Que estén obligadas a favorecer la incorporación de esas perspectivas. De hecho, es una de mis batallas personales en el proceso que estamos viviendo en Chile. O sea, yo creo que el nuevo modelo que se podría desarrollar en Chile a partir de la nueva constitución que esperamos que se empiece a discutir, lo ideal sería que fuese capaz, ¿no? de desarrollar formas de toma de decisiones que incorporen diferentes perspectivas, diferentes formas de conocimiento. El doctor José Pablo Tobar Quiñones pregunta, bueno, dice, felicidades por la exposición, ha sido muy interesante. ¿En qué medida consideras que las iniciativas que se han implementado con relación al cambio climático, Protocolo de Montreal, los Acuerdos de París, etcétera, responden a esa lógica? ¿Qué planteas? La verdad es que, o sea, es mejor que nada, pero es casi nada. Yo creo que hasta ahora lo único que tenemos es algún nivel de conciencia del problema y de la necesidad de generar coordinación. Pero el mayor logro que tenemos, que es el Acuerdo de París, tenemos que pensar que es un acuerdo que no establece claramente cuáles son los castigos, por ejemplo, para quienes no lo cumplen o se salen del acuerdo. Por ejemplo, Estados Unidos decidió salirse. Además de eso, los compromisos que se hacen son voluntarios. Cuando uno analiza los compromisos, que no hay cómo controlar que los países lo cumplan, además al analizar los compromisos vemos que si es que todos los países cumplieran sus compromisos, igual llegaríamos como a los 3 grados de temperatura, si es que no es más, porque además en general la ciencia ha sido súper conservadora, como que proyecta ciertas consecuencias que hemos ido viendo que han sido peores de lo que se ha proyectado, ¿no? Como que eso es parte de las limitaciones del conocimiento, que es lo que estábamos hablando recién. Entonces, yo diría que son un mínimo primer paso, pero estamos lejos de lo que necesitamos, lejos.
porque necesitamos estructuras de gobernanza global que efectivamente nos permitan tomar decisiones y regulaciones que sean vinculantes y que no estén obviamente dominados por un grupo pequeño de países que toman las decisiones por todos y considerando solo sus intereses, ¿no? Entonces estamos años luz. Quizá el aspecto más positivo que tiene el Acuerdo de París es que tiene en alguna medida adaptativo, en el sentido de que en su propia estructura tiene, por ejemplo, la necesidad de ir aumentando la ambición, de que los países cada 5 años vayan reportando y aumentando sus niveles de ambición. Y que casi todos los países lo suscribieron. Pero además de eso, es un saludo. Ana, hay una pregunta de Durruti J. de Alba Martínez que te pregunta, buenas tardes. Cuando se habla de otras formas de conocimiento, entre comillas, ¿no se abre con ello la puerta a la pseudociencia? Es buena la pregunta. Pero yo creo que o sea, hay que lograr que no sea así, en el sentido de que el conocimiento científico tiene sus propias reglas, ¿no? Y lo que se considera como conocimiento validado científicamente, con todos los peros que podamos hacer, también podríamos hacer una gran discusión sobre las revistas indexadas, y qué es lo que implica para la universidad, y hasta qué punto es o no otro tipo de incentivo. Hay todo un ámbito ahí ya, pero bueno, la ciencia tiene su propia estructura para definir cuándo un conocimiento es científico o no, con todos los peros que tengamos. Y por otro lado, uno podría decir, está ese tipo de conocimiento, y por otro lado está el conocimiento que se genera en los territorios, ¿no? Que es de las personas que viven en los territorios y del conocimiento local, ¿no? Que son las reservas de conocimiento que se han mantenido en el tiempo, que a veces tienen siglos de trayectoria de observación de ese territorio, de cómo se comporta ese sistema ecológico, que tiene que ser incorporado de alguna manera. Y yo diría que además hay otro ámbito de conocimiento que tiene que ver con el conocimiento como más práctico, que es muy común en los países como los nuestros, que es conocimiento que no es científico, porque no logra cumplir con las reglas de la ciencia, pero es técnico, o sea, que utiliza las herramientas de la ciencia y se genera en el contexto del toma de decisiones. Y como nuestros países tienen mucha debilidad para generar conocimiento científico a gran escala, gran parte del conocimiento que tenemos se genera en estas escalas intermedias de conocimiento, que es lo que llamamos como literatura gris, ¿no? Si ustedes me preguntan, cuando uno diseña espacios de toma de decisiones, debiese establecer la necesidad y la obligatoriedad de considerar el conocimiento local, que debiese estar definido por quienes viven en ese territorio y en el fondo con sus propias lógicas de mostrar cómo ese conocimiento es un conocimiento local, el conocimiento científico que opera con sus propias reglas, ¿no? Y el conocimiento técnico que también tiene sus propios mecanismos de legitimación. El conocimiento pseudocientífico, desde mi perspectiva, no cabe en ninguna de esas, porque no es un conocimiento que está legitimado por ninguna de esas tres comunidades, ¿no? Y por lo tanto me parece que se podría controlar, pero sin duda es un riesgo, porque el asumir, más bien por el hecho de el asumir las limitaciones del conocimiento científico, se abre la puerta para que se validen otras formas de conocimiento. Y esas otras formas de conocimiento no necesariamente son los conocimientos que permiten tomar las decisiones en las diferentes localidades, los diferentes territorios. Pero creo que es un riesgo que tenemos que aprender a ver. Esto es súper interesante porque tiene que ver con la expectativa que existe en la sociedad de la verdad científica como certera. A mí me pasa mucho cuando hablamos de cambio climático que en la opinión pública te tratan de como acorralar, ¿no? Para que digas, ya, a ver, el aluvión que sucedió aquí, ¿es o no por el cambio climático? Chuta,
no puede decir si es o no por el cambio climático. Es como decir, el accidente de esta ciudad, el choque que hubo en la esquina, ¿es debido al aumento del parque automotriz o no? No puedo decir eso, no hay una relación causal uno a uno, son sistemas complejos, pero sí puedo decir que los accidentes son mucho más probables cuando aumenta el parque automotriz de no sé qué, o puedo decir que el cambio climático, las transformaciones en el clima generan muchas mayores probabilidades de este tipo de eventos. ¿Ya? Ahí hay una cuestión que es bien compleja porque nosotros, ese tipo de argumento, la ciencia está asumido. Y podemos vivir con ello. De hecho, siempre avanzamos en la generación de conocimiento científico en alguna medida discutiendo lo que se había hecho antes, observando lo que no se había observado o mirándolo desde otro lado. Pero la sociedad tiene la expectativa de que la ciencia genere comunicación de verdad. La ciencia es quien dice la verdad. Y esa verdad, cuando uno la transmite con niveles de incertidumbre, es fácilmente manipulable. ¿Qué es lo que le pasó durante muchos años al cambio climático? Como era un problema muy complejo y se asumían los niveles de incertidumbre, estábamos hablando del futuro y era evidente que eran proyecciones con niveles de incertidumbre que no se podían esconder, hubo mucho espacio para la manipulación a través de los medios de comunicación de sectores políticos y económicos que en el fondo lo que hacían era como ampararse en esos niveles de incertidumbre para decir que no existía. Y ese es un tremendo riesgo, pero por otro lado, yo creo que es imposible sostenerlo de una manera distinta. O sea, no podemos, la verdad científica no es la verdad religiosa. La verdad científica es una verdad con incertidumbre. Y yo creo que parte de la diferenciación funcional debiese ser asumir desde el resto de la sociedad, ¿no? Que aprender que la verdad científica es una verdad con incertidumbre. Y eso no es nada fácil, ¿no? Y parte de lo que debiese ser como la forma, y ahí entran todos los desafíos en el sistema educativo, en los medios de comunicación de masas, de efectivamente construir ciudadanos, formar a ciudadanos que sean capaces de lidiar con estas distintas formas de conocimiento, de ser incluidos y de participar en los diferentes sistemas funcionales, para que efectivamente podamos construir una sociedad que es funcionalmente diferenciada, que sea inclusiva, ¿no? Y no que mantenga la indiferencia en la mayoría de los cuerpos. Pero es una pregunta muy interesante, muy compleja. Sergio Pignoli Ocampo, saludos a la profesora Urquiza y al profesor Sedano. Fue un gusto volver a escucharlos este día. La exposición y las respuestas a las consultas han sido precisas y contundentes, como siempre. Quisiera retomar la discusión sociológica de la pandemia actual y me gustaría preguntarle, en función de sus desarrollos en torno al concepto de resiliencia, si considera posible que la aceleración de la carrera por la vacuna no acabó minimizando la elaboración, resiliencia en los diversos planos del mundo social. Saludos desde Buenos Aires. Sin duda, me parece súper bueno esa perspectiva. Yo creo que desde el punto de vista social, nosotros sabemos que cuando hay problemas y cuando hay algún nivel de emergencia, las autoridades políticas tienen que mostrar que están haciendo algo, aunque eso no sirva. Están haciendo algo, de alguna medida están tratando de hacer algo. Y es mucho más fácil decir que estamos tratando de conseguir una vacuna a decir que es muy probable que esa vacuna no funcione y que en realidad tenemos que hacer una transformación mucho más estructural que implica ampliar los sistemas de salud, mejorar la protección social, reducir los niveles de pobreza, preocuparnos de la alimentación. ¿Me explico, no? Son estrategias mucho más complejas, de largo plazo, costosas, que decir que estamos trabajando por una vacuna. Yo no digo que no haya que trabajar por la vacuna, por supuesto que hay que trabajar por la vacuna, pero no podemos sostener toda nuestra esperanza en eso. Primero porque es muy probable que no lo logremos, o que lo logremos con muchas limitaciones. Y segundo, porque en realidad, y desde esa perspectiva sí nos sirve mucho el concepto de resiliencia. La gracia que tiene resiliencia es que apunta a estas estructuras
que son cruciales para responder mejor a diversas adversidades. Y dentro de esta estructura está, por ejemplo, la diversidad productiva. Claro, si tenemos pueblos que todos dependen del turismo, 100%, claro, viene una pandemia, se acaba el turismo y el pueblo se nos fue a las pailas. Pero si en el pueblo hay más diversidad, y no solo es turismo, claro, algunos pueden quedar sin trabajo, pero hay otros que pueden sostener la economía local. No sé si me explico. Si es que tengo sistemas de salud que sean suficientes, redundantes, o sea, que no solamente estén como diseñados para el mínimo, sino que estén diseñados para demandas más grandes, obviamente si tengo pic de contagio en las pandemias o en otro tipo de eventos de desastre, voy a poder responder mejor. Si tengo un sistema de protección social que me permite cubrir a la población cuando la tengo que guardar, porque tengo el evento A, B o C, que vamos a tener múltiples eventos en el futuro, eso es mucho más efectivo que poner todas las fichas en una vacuna, porque no es la única amenaza que vamos a tener. Ahora, para eso también necesitamos una ciudadanía que demande soluciones más estructurales, que demande soluciones de más largo plazo y que no se contente con el volador de luces del bono, la vacuna o el discurso de moda, ¿no? Y para eso necesitamos sin duda fortalecer nuestros sistemas educativos y las universidades tenemos un tremendo rol en ello. No te escucho, Carlos, estás en silencio. Okay. Hay una pregunta más, Anaí. Danilo García, doctora Anaí, felicitaciones por su excelente exposición. ¿Cómo articula los desastres naturales con la pobreza? ¿Y cuáles son las consecuencias a mediano y largo plazo? Perdón, también a corto. Bueno, los desastres naturales es transversal a lo que estamos hablando, ¿no? Todo esto, de partida, todos estos problemas son problemas que están vinculados con desastres socionaturales. ¿Por qué socionaturales y no solo naturales? Porque en el fondo depende de cuáles son las estructuras sociales, cómo nos afectan y cómo no nos afectan. Si el aluvión provoca que mueran 300 personas o que no muera ninguna, depende de cuáles son las estrategias de alerta temprana que tenemos, cuál es la calidad de la infraestructura urbana, qué capacidad tenemos de reaccionar rápidamente para proteger a la población, de los sistemas de salud, comunicación. Entonces, en el fondo es un desastre socionatural, no es un desastre natural, ¿sí? Y esto tiene mucho que ver con la distinción riesgo-peligro, ¿no? Lo observamos desde el riesgo para poder hacer algo al respecto. Las condiciones para enfrentar las amenazas de diverso tipo, las amenazas socionaturales, están fuertemente marcadas por la pobreza. O sea, incluso en el último tiempo se habla un poco esto de la sindemia, ¿no? En vez de pandemia, no sé si lo han escuchado. Y es interesante el concepto porque es poner el énfasis de que la enfermedad solo tiene los efectos devastadores que tiene cuando las condiciones de las personas no son las adecuadas. Cuando las condiciones de salud, por ejemplo, que tienen mucho deterioro por alguna enfermedad, o porque no tiene el acceso, en Latinoamérica hay mucha gente que no tiene el acceso ni siquiera a agua potable para poder lavarse y tomar las medidas mínimas de precaución, o para aislar a las personas que están enfermas, etc. Entonces, en todos los desastres socionaturales, la capacidad que tenemos para enfrentarlo, ya sea la capacidad que tenemos para identificar el problema, porque muchas veces son invisibles, para identificar el problema, para reaccionar o para transformarnos y prever en el fondo qué es lo que tenemos que hacer, depende mucho de cuáles son las condiciones de pobreza que tenemos. En Latinoamérica estamos viviendo varias pandemias, porque es una región profundamente desigual y hay parte de nuestra población que está viviendo la pandemia cómodamente en su casa, accediendo a clínicas privadas si es que tiene algún problema, con internet y resolviendo todas las necesidades que tiene a través de compras en línea, con los niños estudiando y con patio, y al mismo tiempo tenemos grandes sectores de la población que están hacinados sin los recursos mínimos, con problemas de seguridad alimentaria. Son pandemias distintas.
el cambio climático también, son diferentes cambios climáticos, no es lo mismo lo que va a vivir ciertos grupos de la población. Y ahí está en algún momento en la exposición yo les hablaba de que cuando uno se mete en estos temas no puede seguir siendo como ciencia aséptica, ¿no? Al visualizar esto y darnos cuenta de que como vamos, gran parte de la población, que es la más vulnerable, va a sufrir de una manera muy brutal la indiferencia del sistema, no nos podemos quedar así, ¿no? O sea, al menos tenemos que ser capaces de saltar las alertas. Bueno, hay un común denominador en todos estos comentarios que hay, pero el continuo es agradecerte la precisión y la elocuencia de las respuestas que has dado. Todos plantean esto y pues que comparten tus apreciaciones. Me parece que después de esta brillante exposición de Anaí, que bueno, yo siempre que le escucho quedo extraordinariamente en estado reflexivo un buen tiempo. Eres un modelo para jóvenes y para viejos en sistemas sociales. Pues queda poco que decir. Es decir, después de sus palabras y por supuesto de las preguntas y los comentarios de todos los participantes, pues no nos queda más que agradecerte realmente todo este esfuerzo que continuamente estás haciendo. Y bueno, pues el Departamento de Sociología de nuestra Universidad de Guadalajara te agradece y agradece a todos su participación en este extraordinario evento. Muchas gracias por el espacio. Yo espero, la verdad, disfruto mucho tener la posibilidad de tener conversaciones así. Y espero que podamos generar más espacios de diálogo de este tipo, donde hablamos lenguajes comunes que nos permite hacer reflexiones con otro nivel de profundidad, ¿no? Así que muchas gracias por las interesantes preguntas. La verdad es que realmente me encanta además tener la posibilidad de pensar las cosas de otra manera, ¿no? Y eso sabemos que solo lo hacemos en el diálogo, en la comunicación, ¿no? Así que muchas gracias.